Antonio de Oliveira Salazar nació en una familia modesta y logró, a través de un esfuerzo personal inquebrantable, ascender en el ámbito académico y profesional, consolidándose como una figura central en la historia política y económica de Portugal. Desde muy joven mostró inclinaciones hacia el estudio y el análisis de las ciencias económicas, lo que lo llevó a obtener una sólida formación en Derecho y Economía, herramientas que más tarde le servirían para estructurar su particular visión del Estado y la sociedad. Durante sus años de formación, Salazar se interesó profundamente por la organización del aparato económico y la administración pública, estudiando detenidamente los sistemas de gobierno y las corrientes ideológicas de su tiempo. Esta base intelectual le permitió, años después, aplicar un enfoque pragmático y autoritario para transformar la realidad política de Portugal. En el contexto de la crisis económica y social que vivía Portugal a inicios del siglo XX, Salazar fue nombrado ministro de Hacienda en 1928, posición desde la cual se propuso reorganizar las finanzas del país y sacar a Portugal de una situación de desorden fiscal. Su manejo de la economía se caracterizó por la austeridad y la implementación de medidas de ajuste que, aunque en un primer momento generaron cierto malestar, permitieron restablecer el equilibrio en las cuentas públicas. El enfoque de Salazar se basaba en la idea de que el Estado debía intervenir de manera directa en la economía, pero sin llegar a adoptar una postura socialista. Su modelo se fundamentaba en la disciplina fiscal, el ahorro y el control riguroso de los gastos públicos. La consolidación de Salazar en el poder se produjo en un ambiente de incertidumbre y crisis política, en el que diversos movimientos y partidos pretendían redefinir el rumbo de la nación. Con la instauración del régimen del Estado Novo, Salazar implementó un sistema autoritario de corte corporativista, basado en la concentración del poder en manos de un líder indiscutido. Y en la utilización de estructuras estatales para controlar todos los ámbitos de la vida política, económica y social. En este sistema, las corporaciones desempeñaban un papel fundamental como intermediarias entre el Estado y la sociedad, siendo encargadas de organizar a los trabajadores y empresarios en función de los intereses nacionales. La organización corporativa se convirtió, así, en un instrumento de control social, en el que las libertades individuales eran subordinadas a los intereses del Estado y de la colectividad. El modelo de gobierno instaurado por Salazar se basaba en principios autoritarios, en los que el poder se concentraba en la figura del ministro de Hacienda, que asumía a la vez el papel de guardián de la economía y de la moral nacional. Bajo su mandato, el Estado intervino de forma sistemática en todos los aspectos de la vida pública, imponiendo una disciplina férrea en el funcionamiento de las instituciones y en la administración de los recursos. La censura, el control de la prensa y la represión de cualquier forma de disidencia fueron herramientas que permitieron al régimen mantener un control absoluto sobre la opinión pública y minimizar la influencia de ideas contrarias a la ideología oficial. El aparato represivo se extendió tanto a la esfera política como a la cultural, generando un clima de temor y sumisión que se reflejaba en la autolimitación de la libertad de expresión y en la supresión de movimientos sociales que pudieran cuestionar el orden establecido. La organización del Estado Novo se sustentaba en una visión de la sociedad como un organismo en el que cada parte tenía una función específica y estaba subordinada a un orden superior. En este sentido, el régimen promovía una ideología en la que la unidad nacional y el orden eran valores supremos, dejando de lado la pluralidad y la diversidad de opiniones. La idea de un destino común, guiado por la autoridad del Estado, se utilizó para justificar políticas de centralización y control, en las que el individualismo y la autonomía personal se veían amenazados por la lógica del interés colectivo. Este enfoque ideológico encontró en el corporativismo una herramienta eficaz para mediar entre los distintos sectores de la sociedad, permitiendo al régimen organizar la vida laboral y social de forma que se evitara cualquier confrontación abierta que pudiera desestabilizar el equilibrio político. La fusión entre el poder económico y político se materializó en la imposición de una disciplina que regía tanto las actividades productivas como las relaciones interpersonales, estableciendo límites estrictos a la participación política y a la libertad individual. La represión de las libertades civiles y políticas fue uno de los rasgos más destacados y controvertidos del régimen salazarista. Las autoridades utilizaron un amplio aparato policial y judicial para vigilar,
reprimir y castigar cualquier manifestación de disidencia o de oposición al régimen. La utilización de métodos represivos, como la censura, la detención arbitraria y la tortura, se convirtió en una práctica habitual para desmantelar redes de oposición y asegurar la continuidad del poder. Los opositores al régimen, ya fueran intelectuales, políticos o ciudadanos comunes, se vieron sometidos a un clima de miedo en el que cualquier forma de crítica era rápidamente silenciada. El uso sistemático de la represión permitió a Salazar consolidar su autoridad y mantener un control férreo sobre la sociedad, eliminando de forma efectiva cualquier posibilidad de un cambio democrático o de una transformación social que pusiera en peligro el orden establecido. La ausencia de canales legítimos para la expresión política llevó a la radicalización de ciertos sectores, mientras que otros optaron por la autocensura y la resignación ante el poder absoluto del Estado. A lo largo de su mandato, Salazar mantuvo una política exterior que reflejaba la visión aislacionista y conservadora de su régimen. La prioridad era preservar la soberanía nacional y evitar involucrarse en conflictos internacionales, lo que se tradujo en una postura de neutralidad en diversos episodios de la política global. Sin embargo, esta postura también tuvo el efecto de aislar a Portugal en el ámbito internacional, limitando las oportunidades de cooperación y de modernización que podrían haber favorecido el desarrollo del país. El aislamiento voluntario, combinado con una política económica orientada al autarquismo, impidió que Portugal se integrara plenamente en las corrientes de modernización que transformaban el resto de Europa, generando un retraso en ciertos aspectos del desarrollo social y tecnológico. La rigidez del régimen y su resistencia a las influencias externas se tradujeron en una economía estancada, en la que la innovación y la competitividad fueron sacrificadas en aras de preservar un orden tradicional y autoritario.